La luz del mundo en tiempos de coronavirus. Ante la contingencia de salud que se vive en el mundo y enfrentando el proceso penal de su líder, sumado a las denuncias de lavado de dinero y otras actividades ilícitas, la luz del mundo, LLDM, implementa estrategias emergentes que van en contra de principios fundamentales cristianos, éticos y morales. ¿Cuáles son y cuál es el razonamiento bíblico que las desenmascara? La pandemia le cayó a la luz del mundo como anillo al dedo. Apenas hace un mes los líderes de la Iglesia seguían lidiando contra los efectos del anuncio de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, sobre el congelamiento de sus cuentas bancarias. Casi al mismo tiempo se diagnosticaron los primeros casos de coronavirus en México, país sede de LLDM. Dada la respuesta agresiva e inmediata propia de los voceros de LLDM, se esperaba que exigieran al gobierno de México un derecho de réplica por el anuncio de las cuentas a Naasón Joaquín y a sus prestanombres. Sin embargo, Silem García y sus compañeros en México y Estados Unidos guardaron conveniente silencio, solo se limitaron a publicar un panfleto dictado, por los jerarcas luzmundanos, a la prestigiosa firma de abogados Naasar y Asociados, misma que cuida el dinero de la empresa religiosa de los Joaquín. Ahora, con la contingencia del coronavirus, para los medios de comunicación en México el tema de la secta Luz del Mundo pasó a segundo plano, situación que el liderazgo LLDM aprovechó para pasar de su estrategia principal, la negación ante todo y ante todos, a una nueva, la publicidad de sus valores con la finalidad de limpiar el nombre de su apóstol y de la imagen de su llamada iglesia. ¿Buenas obras o hipocresía? Jamás la luz del mundo había hecho tantas actividades mediáticas en menos de un año como lo ha sido desde la captura de su apóstol. De hecho, hay algunas actividades muy novedosas en su catálogo de buenas obras. Nunca los fieles de la iglesia habían salido tanto a las calles a repartir comida, a limpiar camellones, a orar en las esquinas de las plazas, a visitar hospitales y limpiar playas, así como a dar conciertos y a mostrar su amplia capacidad de convocatoria, como lo ha hecho en estos 10 meses después del arresto de Naasón Joaquín. Ahora más en tiempo de pandemia, la estrategia es hacer buenas obras tal como se los ha enseñado el apóstol, no Jesucristo. Pero eso sí, invitando a los medios a que den fe de todo esto, utilizando las redes sociales para viralizar la noticia. Por ello, nos llegan noticias e imágenes de luzmundanos resaltando sus buenas obras y tomándose la foto para los medios o redes sociales. Y por supuesto, no falta la lona, el anuncio, la foto del apóstol para que la gente se entere de quién está realizando la obra y para qué. Así es que vemos médicos, enfermeros y camilleros que portan en sus uniformes el logo de Naasón. También, vemos cientos de miembros con playeras que dicen Somos Luz y LLDM posando para la foto mientras entregan cajas o bolsas de despensas a las que van pegadas hojas impresas con textos como, La Luz del Mundo entrega, obra social de Naasón Joaquín. Los miembros de LLDM defienden su postura expresando a quien cuestiona su hipócrita actitud que en lugar de criticar, debería felicitarles y a los medios, publicar esas buenas obras que ellos realizan. El luzmundanismo considera que estas obras son aquellas de las que habló Jesucristo cuando dijo así alumbren vuestras buenas obras, para que, al verlas los hombres, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué busca LLDM con estas acciones aparentemente bondadosas y caritativas? Es muy sencillo, limpiar el nombre de su apóstol y de su iglesia ampliamente ensuciado durante décadas por la vida licenciosa, escándalos y malos manejos de sus líderes. Lo que el luzmundanismo quiere que pensemos es que tantas obras excelentes son el resultado de la conducta intachable de su líder, pero nada más tan lejos de la realidad. Luz del mundo y oscuridad de su iglesia. Una iglesia sin amor genuino a las viudas y los enfermos. Este culto tiene grandes y lujosos templos, posee enormes propiedades, negocios, una red de telecomunicaciones y aproximadamente unos 700.000 fieles en varios países, ojo no son 5 millones como vienen diciendo desde hace ya décadas. Pero, lamentablemente de un culto que se presume ser cristiano, no tiene amor. Definitivamente, el amor no es una de sus características principales. Lo podemos ver en un aspecto claro, ya que los grupos menos atendidos de la feligresía son los conformados por viudas, ancianos, enfermos y huérfanos. Es fácil para los voceros presumir sobre el paraíso terrenal que viven los fieles, pero, la eficaz atención a estos grupos es una más de sus mentiras.
Las ofrendas y cooperaciones incluyen a muchas necesidades y proyectos constructivos, pero no incluyen el apoyo a ancianos y enfermos quienes son ampliamente descuidados por la prioridad de otros proyectos. Los encargados, ministros, desde siempre han esperado que los parientes o alguien apoye a los enfermos, a los pocos huérfanos que pudiera haber y a las viudas. Las indicaciones recientes que se han dado al respecto, solo cumplen con llenar un espacio de la publicidad pero nunca se llevan a cabo de forma continua ni institucional. Los líderes LLDM están mucho más enfocados en la imagen que dan al mundo que atender esta parte tan importante de la Iglesia. Nos consta de muchos ministros que inclusive, toman del dinero que en algún momento se ha reunido para estos grupos, para sus gastos personales o familiares. También es cierto que existen miembros de LLDM que mendigan, inclusive, en las puertas de los templos católicos. Así, las máximas cristianas que indican se cuide a los más vulnerables del cuerpo de Cristo, de las viudas, los enfermos, los necesitados, son flagrantemente ignoradas en la luz del mundo. Peor aún, las viudas deben ofrendar igual que los demás fieles. Y no solo eso, ellas son las personas más asediadas por ministros para que donen al siervo de Dios sus bienes materiales al morir, si se puede en vida, mejor. Y no son pocos los casos existentes. Inclusive, existen ancianitas que van a parar a asilos después de que han donado en vida sus bienes al apóstol. Toda una bendición. Un apóstol que pide den en su nombre. El mismo Naasón Joaquín, al igual que su padre, es incapaz de donar generosamente para la caridad. Solo pide que lo hagan, pero no pone de su bolsillo para ello. Sin embargo, el fanatismo de sus fieles alcanza para dar todo lo que ellos donan a nombre de él. Así, Naasón queda bien con sombrero ajeno. De hecho, el mayor porcentaje de la iglesia que dona no lo hace porque le nazca del corazón, sino porque él se lo pide, y no lo donan porque de verdad lo sientan. Siendo honestos, en LLDM todo acto de caridad es un evento de publicidad, completamente contrario al espíritu evangélico de llevar a cabo estos actos con discreción. Por cierto, sería interesante saber si los hospitales privados de la familia Joaquín como Siloé, están brindando ayuda gratuita a los enfermos de coronavirus, ya que jamás han sido gratuitos, ni siquiera para los ministros enfermos que sirven a la familia por muchos años. Es más, ni siquiera sus precios son accesibles a los propios fieles de bajos recursos. Los hospitales de la familia Joaquín, obvio, no de la iglesia, son hospitales que lucran como cualquier empresa privada con la salud de las personas. ¿Caridad con publicidad? Ya lo dijimos. Los voceros de LLDM guardan silencio sobre cuentas congeladas, no dan informes sobre el estado del proceso penal de su líder, es más, la iglesia ni siquiera sabe para cuándo es la siguiente audiencia. Sin embargo, aparecen de forma milagrosa cartas enviadas a ella desde una cárcel que tiene prohibidas las visitas a causa de la pandemia. Cartas del apóstol en que los fieles son motivados a derrocharse en obras caritativas a su nombre. Naasón no regala nada, los que dan, son los fieles, de sus propios recursos, pero, como ya dijimos, la meta es hacer quedar bien a su apóstol. Los disfraces de LLDM. Estamos ante el conveniente traje pandémico de la luz del mundo, sumamente obediente a las leyes y autoridades, caritativa, bondadosa, solidaria con los que no creen como ellos, pero en realidad hambrienta de publicitar sus buenas obras, confundiendo la civilidad con las obras del Espíritu, a raíz de interpretaciones bíblicas equivocadas y comportándose como un vil partido político anunciando con trompetas sus actos de bondad en todos los medios posibles y con todos los recursos necesarios. Por el mundo, miles de organizaciones están alimentando a los pobres, ayudando a los necesitados. También hay iglesias cristianas protestantes, evangélicas y asociaciones católicas filantrópicas entregando alimentos a los más pobres, donando apoyo para combatir el virus, pero de las cuales no vemos en los medios o redes sociales porque no buscan publicitar sus buenas obras. No así la luz del mundo, quien viola el principio dado por Jesús en los evangelios. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Las palabras de Jesús son olímpicamente ignoradas en las buenas obras que realizan los seguidores de Naasón. Pero, ellos mismos dicen, así nos ha enseñado el apóstol de Jesucristo.
Y es ahí, cuando no tenemos más que decir la enseñanza del mismo Jesús vertida en la Biblia, es menospreciada por la de un hombre que dice ser su enviado. Templos disfrazados en pandemia. Los mismos templos naasonitas desde donde se transmiten los cultos diarios se transforman. Prueba de una doctrina camaleónica, comodina, convenenciera y política. Ya no hay letreros gigantescos del escudo de Naasón, ni su frase "mi tiempo ha llegado", aunque sí prevalece el color oficial de su administración, el azul. Han limpiado los altares de sus templos del barroco naasonita que los decoraba, hasta la simplicidad extrema. ¿Para qué? Pues como todo, para ser bien vistos por los hombres, Mateo 23:5. Y como por arte de magia eliminan los logos de Naasón y aparece la leyenda Santidad a Jesucristo, improvisada, mal puesta, pero con todo el propósito de despistar al enemigo y decirle al mundo, que solo se adora a Dios y a Jesucristo. ¿Es otra luz del mundo, o es la misma? Es la misma, pero, su naturaleza es camaleónica, mutante de acuerdo a la conveniencia. Estrategias eventuales, disfraces de temporada. A la Iglesia se le dice que habrá cambios, no porque estén haciendo mal en la decoración de los templos, sino porque los gentiles, las personas que no son de LLDM, no son capaces de entender ciertos aspectos de sus doctrinas ya que no tienen la fe de Dios, ni el reconocimiento a la elección de los siervos de Dios. También es increíble cómo la opinión pública ha obligado a LLDM a cambiar algunas prácticas idólatras. Aunque, lamentablemente, solo durarán en lo que la Iglesia pasa la tempestad del arresto de Naasón y se logra tapar la cloaca de tantos delitos destapada hasta el día de hoy. Después, seguramente la idolatría será peor. Coronavirus como venganza del Dios que adoran en LLDM. Pocos ministros son tan desagradables y asquerosos como Carlos Montemayor. Este engendro luzmundano dijo en un vídeo en su canal de YouTube, que los temblores terrestres y específicamente la pandemia, eran plagas que el Dios que se adora en esta iglesia, enviaba a la tierra por el injusto arresto de Naasón Joaquín el apóstol de la luz del mundo. En la descripción les dejamos los enlaces. Amén. Mientras tanto, acá afuera, coronavirus, Esto va creciendo hasta que digan no queda otra. Pero ahí agarraron a un capo, y nada más les dijeron, si no lo dejan ir, van a ver cómo les va a ir. Y lo soltaron. Amén, esto sucedió en México. Y todo en televisión. Lo dejaron ir. Por amenazas. No, ahorita el que está diciendo, si no dejan a mis siervos en paz, les va a ir un poquito mal. Y ya está. Enjambres les llaman a los temblores, enjambres, volcanes, deshielos, fuego, plagas, insectos, langostas. Todo es coincidencia. Todo es coincidencia. No, y él no está pidiendo, él es pacífico. Él está pidiendo al Señor que no lo haga. Nada más que hay cosas en que el Señor dice no. Se lo merecen. Pero Señor, mira, dales oportunidad, sí, ya se las di. Y pues cuidado. Así lo consideran en varias de las publicaciones de sus redes sociales, publicaciones que el liderazgo de la Iglesia no ha podido acallar y por lo mismo, no ha logrado censurar a pesar de que hoy más que nunca se esfuerza por filtrar todo lo que los miembros publican, dictando a los fieles lo que deben responder a los medios de comunicación. A continuación veamos un texto de un miembro de LLDM que compartió en su Facebook, la postura que se ha enseñado en la Iglesia desde siempre en relación a quien hace un mal a los siervos de Dios.
Desde el principio la orden de Dios fue tajante: no toquéis a mis ungidos. Para el Dios eterno sus ungidos son de grande estima, excelentes, honorables, y su valor ante él excede sobre las naciones. El 4 de junio del año 2019 ocurrió lo impensable: los hombres se atrevieron a tocarlo, a él, al ungido de Jehová, y lo arrojaron a un moderno foso de fieras con las peores intenciones. En medio de nuestro asombro y dolor, meneamos la cabeza conscientes de la suerte que reservaría Dios a la nueva Jezabel y compañía, que consultaron unidos contra Jehová y contra su ungido, exponiéndolo como espectáculo al mundo, y cometieron su error más brutal. Se unieron a los perversos e hicieron mofa de él de la manera más ruin en todo el orbe. Realmente no saben lo que hicieron. Hoy el Dios de Naasón, Joaquín García, ha empezado a reírse de ellos, y apenas es el principio de los grandes dolores. 1. Lo tomaron preso y Dios ha encerrado al mundo en sus casas. 2. Le causaron gran sufrimiento y Dios les ha causado mayor sufrimiento. 3. Se burlaron de su familia y las familias del mundo están en caos. 4. Congelaron sus cuentas y Dios ha congelado la economía del mundo. Mientras tanto nosotros, su pueblo, estamos tranquilos, confiados y felices. Esta ira de Dios no es para la Iglesia, la luz del mundo, que seguimos fieles hasta el último aliento con nuestro padre Naasón Joaquín García. La ira de Dios es para el mundo incrédulo. No hay forma de resarcir la ofensa. El ángel ha derramado la copa de su ira. En la tierra, el virus seguirá avanzando, nada lo detendrá e irá de fase en fase. Hoy el mundo es un ente de hombros caídos, cansado, humillado y vencido. Hay impotencia y lágrimas, oh mundo necio. Cuando aprenderás que lo único que debes hacer es humillarte y alzando tus arrepentidos ojos al cielo y decir con un corazón quebrantado y humillado: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y con voz desgarradora decir: y yo no sabía, de verdad que no sabía que Naasón Joaquín García es tu elegido, tu amigo, tu enviado, tu embajador en este mundo, perdóname. Entonces Dios te inspirará: ve a California, búscalo, humíllate y ruégale, que él me lo pida, porque solo a él escucharé, a nadie más. Solo mi siervo Naasón Joaquín García puede detener esta pandemia. Este texto fue publicado en Facebook, pero, obviamente después de las críticas cristianas al respecto, fue eliminado. Pero esa es la realidad para LLDM. El coronavirus es una plaga enviada por Dios para castigar al mundo por haber encarcelado a su ungido. Un profeta poderosamente impotente. Los miembros de la luz del mundo creen sin ninguna duda lo que Naasón Joaquín les ha expresado, que tiene poder para levantar muertos, sanar enfermos y detener inclusive catástrofes atmosféricas como un huracán o un tsunami. En muchos de los himnos los miembros LLDM reconocen que él, literalmente, puede hacer los milagros y portentos que hicieron los héroes bíblicos. De hecho, son muchos los naasonistas que han publicado en sus redes que el virus no llegará a ningún miembro de la Iglesia, ya que la fe que tienen en Naasón es como la sangre en el dintel de los israelitas que habitaban en Egipto. El ángel destructor pasará de largo y no los afectará. Sin embargo, lamentablemente para ellos no será así. De hecho, familiares del nefasto Carlos Montemayor han sido contagiados y muchos luzmundanos, como cualquier ser humano de este mundo, lamentablemente se contagiarán, con las consecuencias propias de su metabolismo y estado físico. ¿Dónde queda la fe y confianza que tienen miles de luzmundanos en el poder de su apóstol? Más importante aún, ¿por qué Naasón es incapaz de detener la pandemia aún en la propia cárcel de Los Ángeles donde lo mantienen preso? El pensamiento luzmundano tiene respuestas para todo, siempre justificando lo injustificable, negando toda verdad y lógica, llevando la inadecuada interpretación bíblica a los extremos, pero ello no quita la realidad. Su apóstol solo tiene el poder de manipular la fe de los que creen en él. Nada más. Los demás estamos fuera de ese limitado poder gracias a Dios, y los seguidores del naasonismo están tan expuestos a esta enfermedad como cualquier habitante de este planeta de cualquier creencia religiosa o sin ella. A río revuelto, ganancia de luz del mundo. Y así, LLDM aprovecha los tiempos de pandemia para publicitarse. Las obras de caridad son admirables en cualquier persona de cualquier religión o sin ella. Necesarias en un mundo con tanta pobreza material y espiritual, sobre todo en la situación actual que vivimos, no como país, sino como especie humana. Lo que no es admirable, de hecho todo lo contrario, es que haya quien se aproveche de esta para publicitar cualquier cosa, desde un partido político, un candidato, una empresa comercial o un culto, como lo es la luz del mundo.
El mismo gobierno prohíbe que las acciones de bienestar público pagados con recursos del gobierno se usen para promover partidos políticos, cuanto más si hablamos del cristianismo que nos enseña. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados de los hombres. La imagen de la luz del mundo como una iglesia evangélica honorable se ha visto ampliamente ensuciada por la vida y hechos ilícitos de sus líderes, comenzando por Naasón. Por ello, los fieles luzmundanos, urgidos por sus líderes, se mueven como hormigas por donde quiera que se encuentran para realizar obras caritativas o de civilidad que puedan modificar la opinión pública a su favor aprovechando la pandemia. Necesitan ser bien vistos por los hombres, también llaman a los medios, publican en redes sociales, esas son sus trompetas que anuncian sus buenas obras. No solo quieren que se entere su mano derecha de lo que hace la izquierda, quieren más, llegar más lejos, ser vistos por más personas para limpiar el nombre de su apóstol y ganar adeptos. Muchos líderes luzmundanos reaccionan molestos como Silem García cuando ven que los medios dan más importancia a las acusaciones contra Naasón que a las buenas obras de millones de fieles. En el cristianismo obras buenas anunciadas con trompetas, coros, panfletos y lonas se llaman de otra forma, hipocresía. Y en la sociedad, también. Una iglesia con doctrinas camaleónicas. Los líderes de la luz del mundo no tienen empacho en cambiar de partido político según lo necesite, en mentir si de eso depende cómo la ve la opinión pública. Tampoco sufre si debe disimular la honra adoración del culto a su líder o si tienen que comprar el silencio de testigos y medios de comunicación a cualquier costo, ni se tientan el corazón para aplastar a sus enemigos de toda forma posible. Por eso, no es sorprendente cómo LLDM se muestra a la opinión pública en tiempos de pandemia. Urgidos de veres bien y necesitados de reconocimiento, en el futuro veremos mucho más de cómo puede una secta publicitarse a costa de cualquier precio, porque ni el apóstol luzmundano ni su iglesia pueden detener la pandemia, pero sí pueden valerse de ella para sus propósitos. Dominical presidida el pasado 5 de abril por el gritón pastor, déspota y vendido Nicolás Menchaca, demuestra lo que estamos comentando, el disfraz pandémico de LLDM en tiempos de coronavirus. No somos exclusivistas, no somos triunfalistas. Respetamos a los que creen en las imágenes, no nos consideramos especiales, y nos podemos contagiar como cualquier ser humano. Frases más, frases menos. Apenas unas horas antes de la dominical citada, todo luzmundano tenía firmemente la fe que ni un solo naasonita se enfermaría, que la elección sería como la sangre del cordero en el dintel de sus casas y el ángel destructor del coronavirus no tocaría un pelo de ningún luzmundano. Menchaca con sus acostumbrados gritos gargarezcos y pasando de un segundo a otro de las lágrimas secas a la alegría desaforada los desilusionó. La invitación cristiana. Para finalizar, queremos invitar a todos los fieles de la luz del mundo a que sigan haciendo las obras que hacen, pero, como lo dice la palabra de Dios, como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios, dejando a un lado los letreros, las playeras, los logos. Solo así serán buenas obras delante de Dios, de otra forma, les son desagradables porque manifiestan hipocresía. No sigas las enseñanzas de nadie que no sea Jesucristo, aunque diga que es su enviado y que lo acaba de hablar con el mismo Dios. Lee la Biblia y aplícate a ella. Y a los cristianos de todo el mundo, seguir haciendo lo que Cristo nos enseñó por su palabra escrita en la Biblia, a ayudar al necesitado, a la viuda y a los enfermos, pero siempre con humildad, sin buscar el reconocimiento de nadie y en secreto, y entonces vuestro Padre que ve en lo secreto, nos recompensará en público. El Señor Jesucristo nos advirtió: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Este vídeo ha sido grabado por el grupo Somos Ex LLDM. No descansaremos hasta desenmascarar a los líderes de la organización La Luz del Mundo LLDM, columna y apoyo de la mentira. Dale like a nuestros vídeos, suscríbete a nuestro canal y comparte esta información. Dios les bendiga.